Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El pastor Timoteo no puede dejar de estar atento a su propia vida. Su conducta depende de su fe y esta de su esperanza en el encuentro definitivo con Cristo. Ni su fe ni su ministerio lo eximen de esto. Iniciamos nuestra celebración cantando. Te formarás dentro del vientre de tu madre, antes que tú nacieras te conocía y te consagré para ser mi profeta de las naciones. Yo te escogí. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía. Nos ponemos en las manos misericordiosas del Señor y le pedimos perdón humildemente. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo,
nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Míranos, Dios nuestro, Creador y Señor del universo, y concédenos servirte de todo corazón para experimentar los efectos de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hijo, yo te ordeno delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y delante de Cristo Jesús, que dio buen testimonio ante Poncio Pilato. Observa lo que está prescrito, manteniéndote sin mancha e irreprensible hasta la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Manifestación que hará aparecer a su debido tiempo el bienaventurado y único soberano, el Rey de los reyes y Señor de los señores, el único que posee la inmortalidad y habita en una luz inaccesible, a quien ningún hombre vio ni puede ver. A Él sea el honor y el poder para siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Aclame al Señor toda la tierra, sirvan al Señor con alegría, lleguen hasta Él con cantos jubilosos. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y a Él pertenecemos. Somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Entren por sus puertas dando gracias. Entren en sus atrios con himnos de alabanza. Alaben al Señor y bendigan su nombre. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. ¡Qué bueno es el Señor! Su misericordia permanece para siempre y su fidelidad por todas las generaciones. Lleguemos hasta el Señor cantando himnos de gozo. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Como se reunía una gran multitud y acudía a Jesús gente de todas las ciudades,
Él les dijo, valiéndose de una parábola. El sembrador salió a sembrar su semilla. Al sembrar, una parte de la semilla cayó al borde del camino, donde fue pisoteada y se la comieron los pájaros del cielo. Otra parte cayó sobre las piedras, y al brotar se secó por falta de humedad. Otra cayó entre las espinas, y éstas brotando al mismo tiempo la ahogaron. Otra parte cayó en tierra fértil, brotó y produjo fruto al 100 por 1. Una vez que dijo esto, exclamó: el que tenga oídos para oír, que oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola, y Jesús les dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. A los demás, en cambio, se les habla en parábolas para que miren sin ver y oigan sin comprender. La parábola quiere decir esto: la semilla es la palabra de Dios. Los que están al borde del camino son los que escuchan. Pero luego viene el diablo y arrebata la palabra de sus corazones para que no crean y se salven. Los que están sobre las piedras son como los que reciben la palabra con alegría. Apenas la oyen, pero no tienen raíces. Creen por un tiempo y en el momento de la tentación se vuelven atrás. Lo que cayó entre espinas son los que escuchan, pero con las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida se van dejando ahogar poco a poco y no llegan a madurar. Lo que cayó en tierra fértil son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su constancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos escuchando esta palabra del Señor desde el Evangelio de San Lucas, esta parábola, la del sembrador, con algunas pequeñas variantes en su estructura, pero es tan interesante siempre aquí las clases de terreno. Es decir, cómo nosotros estamos dispuestos y abiertos para recibir la palabra de Dios. En este sentido es muy importante, queridos amigos, que tengamos en cuenta cómo estamos siempre preparados nosotros a escuchar el Evangelio de Dios, a escuchar la palabra de Dios, la propuesta del Señor que viene a nuestro alcance. En primer lugar, nos dice que este sembrador ciertamente es la explicación que nos da después también este mismo evangelista, nos explica y nos dice qué significa. Los discípulos que quieren saber hoy cuasei, de yara la llamombe ua orebe lleva, moyo tolao la re yapireina lleva hamba epala eresea orebe. Y entonces por eso dice, una semilla cayó al borde del camino, queridos amigos. Quiere decir, el borde del camino quiere decir que todavía no estamos entrando en ese caminar de la vida cristiana. Quiere decir que esa gracia de Dios, quedó simplemente ahí al borde del camino. El que está al borde del camino quiere decir que no está haciendo ese caminar que nos exige nuestro compromiso bautismal. Es decir, que en síntesis, no hay coñan de Jevila cristiano. Cristiano y coñan de Jevila, coñan de ya puana peñande, lleva ya recibiva que peñande yara, güey. Peja hoy cuame eva coñan de pe bautismo rupide. Upeañan de la yahuerajana peñande de cobepe yahuerajana peñande netamen guara yahuerajana peñande roga pupe guara yahuerajana peñande trabajo pe guara. Y me jabe ayepa. Es decir, es el compromiso y es el llevar adelante en el camino, es decir, en lo cotidiano, en el día a día. Pero, oye, cuara, oye, esa. Pero aquí, sin embargo, te está diciendo que esa palabra de Dios o ese compromiso cristiano se quedó al costado del camino. Vea, do guataina. Vea, opitaja te cuya es de cora ayente o mañana. O mañana los asá.
se llamando más campaña y sobre todo en las ciudades también. La gente o apube o cabe vereda ari o ella la gente bella carúa lleva o asá la gente o mañana maba o asamba eva o etc. Pero donde entonces vereda y gente lleva cora hay gente la de mañana y nare ella mapa o atá mapa o asajina de upellón de ella poilandera pejina. Eso es lo que nos quiere decir cuando no hay compromiso, queridos hermanos. Solamente nos volvemos espectadores. El Papa Francisco, en su discurso, cuando estuvo aquí por Paraguay, justamente decía que muchos con su vida cristiana solamente están balconeando a ella, balconeando. A veces tenía expresión curepía, lleva, balconear, mirar desde el balcón. Upey entender mañana, hay gusto, va a parecer shahina, pero mi otro lo ya poina. Y donde ya no hay potaña de la ña balconea lleva. La momburillente ñamaña. Esa misma expresión del Papa nosotros lo decimos con nuestra expresión, ¿verdad? Guaraní, de nuestra cultura paraguaya, o peaina la cora ayente la aremaña, cora ayente. Pero tende y que bebeño no la mumba cuera ni lleva. Tejo, yapo, apo, del ayana bebé. O si no, esa semilla cae simplemente ahí al costado y ciertamente que no puede dar ningún fruto. Fue pisoteada hoy y se la comieron los pájaros del cielo porque no entra, ¿verdad?, en la propia vida. Nosotros no lo hacemos parte de nuestra vida, quedamos fuera. Luego dice que esta otra semilla cayó entre las piedras. Ya nos está diciendo falta de humedad, falta entonces del agua, falta que nosotros la podamos regar a esta semillita. Quiere decir que nosotros nos quedamos simplemente en recibir una semilla que incluso puede crecer al comienzo, pero falta regar. La vida cristiana no puede quedar simplemente en un aceptar a Jesucristo. El hecho de aceptar a Jesucristo ya de por sí implica y tiene que ser un camino de lucha, un camino de acción, un camino de hacer las cosas. A operar con las indígenas que se secó justamente por falta de humedad, porque nosotros no la estamos regando a esa semillita. No nos estamos comprometiendo para hacerla crecer. Pensamos que tiene que caminar solo, que tiene que crecer solo. No. Otra cayó, dice, entre las espinas, brotando al mismo tiempo la ahogaron. ¿Pero por qué justamente se ahoga esta semillita? Y porque estamos también en muchas otras cosas. Nos preocupan más otras cosas. Ya en duda tenía, llévalas ahí. Yo soy como Sebastián Gaboto ahí. Voy detrás de los guaraníes ahí. Bueno, detrás de la platita, la preocupación de lo material, la preocupación de la vida, pero simplemente en un sentido muy materialista. Pero otras preocupaciones también, no es solamente el dinero, ¿verdad?, lo que nos preocupa. Algunas veces son también preocupaciones y muy justas. Nadie está diciendo que estas preocupaciones no son justas. Estas preocupaciones son importantes, son necesarias dentro de nuestra vida. Nadie la está negando. Yacarú aránigo, yaico aránigo, ñamantene aránigo, la ñanderoga, puga lleva, ñamantene algo, la ñandemembo, cuera ñandera, cuera, etc. Pero atención, que no sea eso entonces lo único en nuestra vida, que eso no sea lo único que tenga que llevar adelante toda nuestra concentración, todo nuestro actuar de la vida. Y por último, esta parábola de Jesús mira sobre aquella semilla que cayó, dice, en tierra fértil, en tierra buena. Y ahí te enseñan en Guarabe y Ayepa, que caiga en esa tierra fértil, que quiere decir un corazón abierto, una mente abierta a la palabra del Señor. Bueno,
Pea yesha cuanda ya poijaina. Coanga yañe piamba y teta y tu hanguaisha amojeño y veñan de yarañe esereko bebe. Que ojalá que cada uno de nosotros, queridos hermanos, podamos ser sobre todo terreno fértil. Y de acuerdo a eso entonces se producen los frutos y se dan cuenta que no es que todo 100%, algunos 30, otros 60 y otros 100. Quiere decir que también de acuerdo a nuestras cualidades y de acuerdo a nuestra apertura de corazón. Importante abrir el corazón, importante abrir los oídos a Dios, importante comprometerse para que esta semillita de la palabra de Dios pueda germinar y sobre todo pueda dar frutos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, elevemos al Señor nuestras súplicas y oraciones. A cada intención respondemos: Señor, danos tu paz y tu perdón. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestra Iglesia, para que se convierta en tierra buena, donde crezcan las semillas del reino y den muchos frutos. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que perseveren en la fe y trabajen en el anuncio de la salvación con un corazón noble y generoso. Oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por nuestras autoridades del país, para que las expectativas y el deseo de buenas obras no los ahoguen los afanes económicos, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Por cada uno de nosotros, para que la palabra de Dios recibida hoy produzca en nosotros frutos de justicia, amor y perdón, oremos al Señor. Señor, danos tu paz y tu perdón. Dios Padre de bondad, escucha todas las oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Pan de nuestras vidas, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor, y que
que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Escucha nuestra súplica, Señor, y recibe con bondad la ofrenda de tu pueblo, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por amor creaste al hombre y aunque condenado injustamente, lo redimiste por tu misericordia. Por eso, con los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, celebramos tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos, Señor, asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo es el Señor, Santo es el Señor, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él,
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, vamos a decir la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu bañande yara o besara ei pe ama angai para pui ore por aku bereko Jesucristo, tu bañande yara o besara ei pe ama angai para pui ore por aku bereko Jesucristo, tu bañande yara o besara ei pe ama angai para pui ore moku awapu. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Viniste al mundo a traernos la vida, vida abundante que el Padre nos da. Nos encontraste sin paz y muy solos, por eso tú te quedaste en el pan. Tu Eucaristía es misterio de entrega, pan amasado en dolor y amistad. Es alimento que nos hace hermanos. Solo en tu amor nos podemos amar. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Nos prometiste quedarte por siempre. Si faltas tú, ¿a quién vamos a ir? Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Quédate aquí, cenaremos contigo. Danos tu pan, danos hambre de ti. Oración final. Te rogamos, Dios nuestro, que el don celestial que hemos recibido impregne nuestra alma y nuestro cuerpo, para que nuestras obras no respondan a impulsos puramente humanos, sino a la acción de este sacramento, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a dirigirnos a nuestra Madrecita, la auxiliadora de los cristianos, que bendiga nuestra jornada. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Hemos celebrado la Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Muchas bendiciones. ¿Cuántas veces siendo niño te recé? Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco y con el tiempo iba alejándome de ti. Por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar. Y al rezarte hoy puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. La Asunción de María al cielo. Queridos amigos, nos hacemos la pregunta si la Asunción de María está en la Biblia, como tantas veces nos preguntan y nos dicen si la Asunción de María está escrita literalmente en la Biblia. Y evidentemente podemos decir que sí, porque la Asunción significa ser asumidos por Dios, ser resucitados por Dios, ser asumidos entonces al cielo. Esto significa, y María es la primera mujer, la primera criatura igual a nosotros, que es resucitada por Dios, pero por haber cumplido la voluntad del Señor justamente. Y también tenemos que entender que este es un dogma de la Iglesia. Un dogma significa una fe a la que nosotros le ponemos el sello y decimos, este es el camino hacia donde nosotros estamos caminando, porque el Señor nos revela en su palabra. No hace falta que esté escrito así, literalmente. No tenemos que entenderlo de esta manera, sino que nosotros tenemos que entender el contexto de lo que significa verdaderamente un camino de fe. La Asunción significa entonces ser resucitados por Dios. La Asunción significa ser asumidos por Dios después de haber hecho todo un camino de vida, de respuesta al Señor en nuestra propia vida, en nuestra propia existencia. Tenemos en la Biblia tantos personajes que fueron asumidos por Dios. Del mismo Moisés nos dice que no sabemos, en el capítulo 34 del Deuteronomio, que no sabemos, dice, dónde está la tumba de Moisés, es decir, que fue asumido, nos hace entender, nos hace comprender por sus acciones y porque Moisés, que hablaba cara a cara con Dios, cumple la voluntad del Señor. También se nos habla de Enoc. Enoc dice que es también asumido por Dios, llevado por Dios. Incluso es muy interesante ese número, que es siempre un número simbólico, ¿verdad? 365 años dice que vivió. Es decir, dentro del año solar nos hace entender los 365 días que caminó de acuerdo a la voluntad del Señor. Luego tenemos también otro personaje como Elías. Elías,
que significa justamente Yahvé es mi Dios. Es decir, un hombre que cumple la voluntad de Dios, que pelea por el yavismo, es decir, defendiendo la causa de Dios. Al final también es asumido por Dios, es llevado por Dios. Y ahí te pone la imagen que es tan hermosa, que es la del carro del fuego, cómo es asumido y llevado al cielo. Bueno, esto entonces significa para nosotros la asunción de María también. Una mujer que fue capaz de escuchar y de vivir de acuerdo a lo que el Señor le estaba pidiendo. María es nada más y nada menos que la Madre de Dios, la Madre del Salvador, la Madre del Mesías, es decir, del ungido. Dios que entra a nuestra historia para poder redimirnos, para poder salvarnos. Cada misterio que Dios nos trae a través de la Biblia y nos va narrando, revelándose a cada uno de nosotros, significa para cada uno de nosotros hoy hacer ese mismo camino. Nosotros estamos llamados a la resurrección, así como María, nosotros también a ser asuntos por Dios. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Con los honores propios de un jefe de Estado, el Papa Francisco fue recibido por la presidenta Zuzana Chaputová en el Palacio Presidencial de Eslovaquia. Poco antes había celebrado la misa en la Nunciatura Apostólica y después inició la serie de actividades de su segundo día de viaje apostólico. Con una entrevista privada cumplió la visita de cortesía a la mandataria, que dio paso en los jardines del mismo recinto al encuentro del Santo Padre con las autoridades civiles y religiosas de la nación, miembros de la sociedad civil y representantes del cuerpo diplomático. Usando la simbología de la fragilidad del pan partido, el pontífice pidió una preocupación especial por los más vulnerables, aspirando a que todos puedan tener trabajo, y para promover más la justicia social, utilizó la imagen de la sal. No bastan ciertamente estructuras organizadas y eficientes para hacer buena la convivencia humana. Se necesita sabor, se necesita el sabor de la solidaridad. Y como la sal solo da sabor disolviéndose, así la sociedad encuentra gusto a través de la generosidad gratuita de quien se entrega por los demás. El Papa también recordó cómo la pandemia ha revelado todas las debilidades de la sociedad y afirmó que esto nos permite darnos cuenta cuánto necesitamos los unos de los otros. Hacia las 10:30 de la mañana, el sucesor de Pedro se desplazó a la Catedral de San Martín. Afuera lo aguardaban cientos de fieles, mientras que en el templo estaban los obispos del país, junto a religiosas, sacerdotes, seminaristas y catequistas. Tras un instante de oración en el sagrario, Francisco inició un contundente discurso del que se salió en muchos momentos para hablar espontáneamente. Ante todo, exhortó a los líderes eclesiales a comunicar la fe respetando la libertad de las personas y a ser creativos en el modo de proponerla, sin atrincherarse en un catolicismo defensivo y rígido, por el contrario, haciendo de la Iglesia un espacio de acogida. Una iglesia que forma en la libertad interior y responsable, que sabe ser creativa, adentrándose en la historia y en la cultura, es también una iglesia que sabe dialogar con el mundo, con el que confiesa a Cristo sin que sea de los nuestros, con el que vive la fatiga de una búsqueda religiosa, también con el que no cree. Recordando su exhortación apostólica Evangelii Gaudium y aprovechando la gran cantidad de sacerdotes y obispos presentes, Francisco insistió una vez más en la necesidad de preparar buenas homilías para las misas, no largas y de corte académico, sino sencillas, que toquen la vida concreta del pueblo de Dios. Afirmaciones que fueron acogidas con total beneplácito. Me permito una maldad. El aplauso lo iniciaron las religiosas, que son las víctimas de nuestras homilías. Padre, Figlio
Tras bendecir a los asistentes y compartir de cerca con ellos, el Papa regresó para el almuerzo en la Nunciatura, pero ya a las 4 de la tarde iniciaba una visita llena de música al centro Belén. Es una obra gestionada por las misioneras de la caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Aquí se acogen a hombres y mujeres sin hogar y se atienden decenas de enfermos. Un espacio de compasión humana y misericordia divina que Francisco quiso conocer en primera persona y agradecer su labor. El escenario del siguiente encuentro fue la Plaza Ribné-Namestier, antiguo lugar del barrio judío y de la sinagoga, todo demolido por el régimen comunista en 1969. Hoy es memorial de los más de 150.000 hebreos procedentes de Eslovaquia asesinados en la Segunda Guerra Mundial. Por eso el Papa quiso reunirse con la comunidad judía y expresar una vez más su sentimiento de fraternidad hacia ellos. Cari fratelli e sorelle. Queridos hermanos y hermanas, la historia de ustedes es nuestra historia. Sus dolores son nuestros dolores. Para algunos de ustedes, este memorial de la Shoah es el único lugar donde pueden honrar la memoria de sus seres queridos. También yo me uno a ustedes. La memoria dolorosa se abrió también a la esperanza de un futuro cada vez más fraterno entre judíos y cristianos, todo significado en este intercambio de dones. Así, cuando ya comenzaba a caer la tarde, el Papa regresó a la Nunciatura, donde se reunió privadamente con el presidente del Parlamento eslovaco y con el primer ministro de la República. El fin de una jornada que transcurrió en Bratislava, desde donde mañana el Santo Padre volará a las ciudades de Košice y Prešov, al este del país. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo alabar. Alabado seas, alabado seas, alabado seas, ahora y siempre te alabaré. No hay nada más hermoso que estar en tu presencia. No hay nada más hermoso que estar junto a ti Y contemplar la hermosura de tu santidad. Y aún en medio de mis batallas te puedo adorar. Adorado seas,
Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y hoy, de una manera especial, como siempre, escuchamos a San Pablo, que le escribe a Timoteo. Estamos en la primera carta, el capítulo 6, del 13 al 16. Guarda el mandamiento, le dice Pablo a Timoteo, a este joven que está escuchando, que está recibiendo una hermosa carta de su maestro, a quien le había encargado, ¿verdad? Pablo le encargó a Timoteo, a esta comunidad, para llevar adelante. Entonces, a Mirilendo, y entonces Pablo le está enviando estas cartas para darle ánimo, para darle entusiasmo. Lo importante es tenerle a Jesucristo. Y por eso aquí también le está diciendo, lo importante es que guardes el mandamiento del Señor. Querido hermano, en presencia de Dios, que da vida a todo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato por su noble confesión, te encargo que conserves el mandato sin mancha ni tacha hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo, quien será mostrado a su tiempo por el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él el honor y el poder por siempre. Amén. Qué linda esta carta de Pablo. Y justamente, como decíamos al comienzo, le está dando coraje, le está dando entusiasmo. Lo importante, querido Timoteo, es guardar el mandamiento del Señor. Es decir, eñepia ambaiteja ella po alleva peñan de yara o shakaba cuende pe de reguerecoa hina pende ame pende reguerecoa pende apetucume pende renduba esque de surubive de renduba cuende rurubive, y así sucesivamente. El mandamiento que el Señor te fue dejando, impregnando en el corazón, porque allí entonces vas a tener la fuerza necesaria para poder predicar, para poder anunciar, para no dejarte vencer ni amilanar por nadie ni por nada. Y que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.